Quiero dejar muy en claro que se han incumplido los requisitos del debido proceso. El 1 de septiembre de este año, el quinto juzgado constitucional decidió anular los informes finales de la megacomisión del Congreso, específicamente aquellos que acusaban constitucional y penalmente al expresidente Alan García. Conciudadanos, pueblo del Perú. Esto inmediatamente causó el rechazo de los parlamentarios, principalmente de los oficialistas, quienes acusaron al Poder Judicial de haberse excedido en sus funciones, intrometiéndose en la autonomía del Parlamento. Lamentamos que haya este manejo del Poder Judicial que se interponga en un poder del Estado independiente según la Constitución y se interponga en la actuación de parlamentarios que no tienen mandato imperativo y que han tomado la decisión de debatir estos informes realizados por la megacomisión. La repercusión incluso llegó a Palacio de Gobierno. El presidente Ollanta Humala dijo textualmente: que pasen también los de judicial, por favor. Pasen ustedes también, sé que están en huelga, pasen nomás. Lo único que me llama la atención que en plena huelga le han pasado una notificación, han sacado una sentencia que enfrenta al Poder Judicial con el Poder Legislativo. La pregunta es, ¿tenía la potestad el Poder Judicial de entrar a tallar en otro poder del Estado como el Congreso de la República? La respuesta tiene su origen en la madre de las leyes, la Constitución peruana. Según el artículo 139, inciso 3, donde se especifican las funciones del Poder Judicial, se señala la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometido a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. En pocas palabras, el Poder Judicial tiene como deber la defensa del debido proceso frente a cualquier caso y en cualquier institución, ya sea privada o pública. El debido proceso se da a todo nivel, puede ser en el ámbito privado, un club, un colegio, una junta de vecinos, una asociación privada, o también en el ámbito público, que es un proceso judicial, de repente el proceso parlamentario, o sea, en todo nivel se dan, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En un principio, el reclamo, la demanda de un debido proceso, se ejecutaba ante los juzgados civiles, hasta que en el 2009 se instauró la especialidad constitucional en la Corte Superior de Justicia de Lima. Mediante esta resolución, 10 juzgados civiles se convirtieron en juzgados constitucionales, debido a que más del 20% de los expedientes en trámite eran de materia constitucional. Ante los juzgados constitucionales, el demandante puede presentar los recursos de habeas data, que se encarga de proteger los datos vinculados a la persona, cuestiona la información obtenida indebidamente y respalda al ciudadano cuando alguna institución no le brinda información de carácter público. En segundo lugar, el recurso de acción de cumplimiento protege el derecho de toda persona a exigir que las autoridades cumplan lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo. Es un remedio contra el abuso del poder estatal cuando hay incumplimiento de lo que manda la ley o una autoridad omite un acto administrativo. Y en tercer lugar, la acción de amparo. Los derechos que protege el amparo, como te decía, son todos los derechos que están reconocidos en la Constitución, menos los del habeas corpus. El proceso de habeas corpus protege la libertad personal y derechos conexos, y los del habeas data, que como mencionamos es autodeterminación informativa y acceso a la información pública. Todos los demás derechos, desde debido proceso hasta derecho al nombre, desde vida hasta libre desarrollo de la personalidad, todos los demás derechos se protegen por el amparo. Es justamente un recurso de acción de amparo el que presentó ante el Poder Judicial el expresidente Alan García. La demanda cayó en manos del juez Hugo Velázquez, del quinto juzgado constitucional, quien decidió anular algunos informes finales de la megacomisión, argumentando que se violaban los derechos fundamentales del exmandatario. En este caso, la megacomisión afectó el derecho constitucional del debido proceso del señor Alan García. Y se afectó el debido proceso en dos vertientes, ¿no? En tema del derecho a la defensa
y en el punto de que toda persona que es investigada tiene el derecho de conocer de manera precisa y detallada cuáles son los cargos, cuáles son los ilícitos por los que se le investiga, ¿no? Si la persona no sabe cuáles son los cargos, los ilícitos, no va a tener oportunidad de defenderse de manera adecuada, ¿no? Frente a esta decisión, las voces de protesta por una posible intromisión aún se escuchan desde diversas bancadas parlamentarias. Un juez no puede interferir los procedimientos en trámite en el Congreso, se tiene que aquí hacer respetar los fueros parlamentarios. El debido proceso allá en el Poder Judicial no es lo mismo que un debido proceso en el Congreso. Son dos cosas diferentes, así que están mal. En el Parlamento existe un procedimiento parlamentario que tiene una connotación política. La defensa que viene por parte del Congreso es que los jueces constitucionales no pueden hacer ningún tipo de control constitucional de los actos del Congreso, porque el Parlamento es un fuero autónomo, porque el debido proceso no se aplica tal cual el proceso judicial. Ese es el argumento del Congreso. Es el argumento del Congreso y es un argumento que está mal. Entonces no vale la pena defender los fueros del Congreso a partir de negar las competencias del juez constitucional y alegar que hay una intromisión. Entonces, en primera instancia diría que no hay una intromisión. ¿Hubo o no intromisión del Poder Judicial como poder autónomo en otro poder autónomo que es el Congreso? Yo creo que no ha habido ese tipo de intromisión. Lo que pasa es que debemos entender que si bien es cierto existe división de poderes, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se trata de defensa de derechos fundamentales, es la Constitución que le ha dado al Poder Judicial, ¿no es cierto?, esa facultad de proteger al ciudadano. Sin embargo, Velázquez ya tenía roces con el Congreso de la República. El 4 de abril del 2013, el juez emitió una sentencia donde anulaba la pena contra el fallecido excongresista Javier Díaz-Canseco. El parlamentario había recibido una suspensión de 120 días sin goce de haber por presentar un proyecto de ley que aparentemente beneficiaría de manera económica a su esposa y a su hija. ¿Por qué el Poder Judicial dejó sin efecto una decisión del Parlamento? Al señor le inicia un proceso por una conducta que no estaba tipificada. Existen en ese proceso de investigación informes de juristas de nota donde establecen que ese hecho que se le imputaba no tipificaba en la norma que le estaban imputando que él habría incumplido. No existía. No existe. O sea, su conducta no estaba tipificada como infracción, pero los congresistas le imputaban que su conducta sí estaba en este artículo, un artículo, digamos, ¿no? Pero no calzaba, eran distintos. Pero el Congreso no fue el único poder del Estado donde repercutió una decisión judicial. Hace un año, el Poder Ejecutivo también tuvo que obedecer una resolución del Juzgado Constitucional contra el servicio militar obligatorio. Con esta disposición, el Ministerio de Defensa designaba a los jóvenes que irían a los cuarteles mediante un sorteo. Aquel joven que fuera elegido estaba obligado a realizar el servicio militar, siempre y cuando no esté en la universidad, no tenga carga familiar y no tenga los 1.300 soles de pago, por un concepto parecido a la de fianza. A través de esa multa se generaba un efecto pernicioso y discriminatorio, que es además algo que corrige también el Tribunal Constitucional, porque el caso, la ley, fue impugnada ante el Tribunal a través de un proceso de inconstitucionalidad y el Tribunal justamente se pronunció sobre ese ámbito de la norma, ¿no? Y lo que dice es que la imposición de una multa termina siendo contraria al derecho a la igualdad. Es así que el Poder Judicial puede entrar a tallar en todos los órganos del Estado, incluyendo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, solo puede aplicar su función para temas jurisdiccionales, mas no políticos. Por ejemplo, el Poder Judicial no puede hacer algo si un ministro es censurado por el Congreso o relevado de su cargo por el presidente de la República. La decisión de un juez solo se basa en los medios probatorios y en las leyes que rigen para cada caso. Un juez, cuando resuelve un caso, resuelve sin tener en cuenta de qué partido político es la persona. El juez, cuando resuelve un caso, solo se sujeta a los hechos, a los medios probatorios y a la Constitución, a la ley. Al juez no le importa la camiseta política del que viene en busca de tutela al Poder Judicial. Al igual que en estos casos, el juez constitucional tiene la misión de defender a todos los peruanos que vean vulnerados sus derechos fundamentales.
En Lima, los ciudadanos podrán demandar los recursos mencionados en los juzgados constitucionales. Por otro lado, en provincias se podrá asistir a los juzgados civiles o mixtos, que también atienden casos de violación de derechos fundamentales. La población debe tener en cuenta que esta acción judicial no solo se aplica en los círculos políticos, sino que todo ciudadano puede ser protegido por el Poder Judicial en caso se vulneren sus derechos.